Bitcoin es una tecnología que para alguna gente puede ser apasionante, para otras puede ser aburrida, para otras puede ser inútil y para otras puede salvarle la vida. Es el dinero del futuro, es decir, por lo menos es un dinero que nos trae un paradigma totalmente distinto a lo que normalmente se conoce. Nos trae esta posibilidad de pensar de un dinero escaso, de un dinero que en vez de darnos inflación y hacernos perder valor año tras año, como si nos estuvieran cobrando un impuesto a nuestras vidas, a nuestro ahorro, un dinero que nos posibilita que, digamos, no perdamos nuestro capital. Que incluso a medida que el mundo avance, a medida que la economía del mundo crezca, uno se pueda ver beneficiado por el simple hecho de haber ahorrado en su vida. Está bueno que exista la posibilidad, que exista esta tecnología y quien la necesita y no tiene otra escapatoria que utilizarla, pueda usarla para los casos sobre todo que el Bitcoin, digamos, a mí me gusta decir que se luce, porque es fácil sí, de pronto decir, ok, ¿para qué necesito pagar Bitcoin? Para ir a comprarme la hamburguesa en el local. Sí, para eso usar Bitcoin podés hacerlo, pero no, o sea, tenías otras opciones. En cambio hay ciertas situaciones en las que Bitcoin pasa a ser la única opción que tenés. Bueno, situaciones más críticas, a veces políticas, geográficas y de un montón de cosas que a veces no están buenas, pero Bitcoin es la solución. Creo que ahora, con toda la situación mundial de problemas económicos, la situación del país, ahora es su momento. Como que ahora más gente lo necesita, más gente lo va a empezar a utilizar y más gente está buscando, quizás sin saber que busca Bitcoin o una criptomoneda, las personas empiezan a buscar estas alternativas para solucionar problemas que tiene. Una excelente forma de ahorro comparada con las otras alternativas que tengo, o sea, ya sea en pesos o en dólares o en otra moneda, creo que es excelente. Y también, por lo menos también mi experiencia personal, creo que empodera a la gente y le da una responsabilidad enorme sobre su propio dinero y una conciencia distinta a la que teníamos antes. Creo que lo que es más importante entender es que tal vez se abre todo un campo de trabajo alrededor de esto y de poder aprender también a entender cuáles van a ser los nuevos oficios, las nuevas profesiones. Y me parece que es interesante como tecnología que las personas desde lo más pronto que puedan empiecen a entender cómo funciona desde lo que les interese, ¿no? Definitivamente es una tecnología muy disruptiva, no solamente en cómo funciona una cadena de bloques, sino en el sentido en el que todos los datos están matemáticamente encadenados. Y es increíble darse cuenta que para poder hackear un solo dato, tienes que hackear el dato que está anterior a ese, y el que está anterior a ese, el bloque anterior a ese bloque, porque cadena de bloques significa que la información está encadenada. Y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que tienes una información completamente indestructible, de que no hay derecho al olvido, de que una vez de que se registra un dato, está ahí y es completamente inmutable. Toda la arquitectura de Bitcoin de alguna manera ya viene de algún lado. Lo que sí, este trabajo grandioso de unir todas estas piezas que muchas quizás podían parecer totalmente aisladas unas de otras y unir este gran rompecabezas para crear un sistema monetario justo, transparente, donde las reglas de juego estén claras para todos, donde nadie tenga el poder de manipular o adulterar porque sí algo. Y sobre todo, yo creo que la comprensión de cómo funcionan las organizaciones descentralizadas, como puede ser la ciencia, como puede ser Wikipedia, que es una organización descentralizada, como puede ser Linux, como nuestro sistema operativo también descentralizado, que son abiertos, que cualquiera puede desarrollar arriba de esos proyectos. En el momento en que haces ese clic y te das cuenta de que estás viendo lo mismo, pero reestructurado y ahora dedicado solamente a hacer dinero, en ese momento uno se da cuenta de que realmente es lo más importante que tenemos que estar minando hoy. Que es como una evolución de Internet para mí. Como que Internet vino a cambiar ciertas cosas de comunicarnos, de informarnos. Entonces, para mí como Bitcoin es una evolución del dinero, sería. Que no se venía como evolucionando en ese plano. Era como cada estado con su dinero, cada país con su dinero, pero Internet no es que cada país tiene su Internet, sino que Internet, es para todos. Yo lo considero como un paso evolutivo de la humanidad toda, o sea, es algo como mucho más importante de lo que uno escucha todos los días. Para mí, haber logrado encontrar una forma de dinero, o sea, una forma de transferencia de valor sin intermediarios y
que no sea posible censurarlo, que no tenga ninguna forma de ser cortado, de ser censurado, es importantísimo. Es tan importante que realmente todavía no se dimensiona lo que esto va a provocar.